Jueces y fiscales se manifiestan contra el golpe del gobierno al Poder Judicial. Algunos hablan ya de que la huelga sea indefinida. Veremos el peligro que supone la reforma de Bolaños, cómo el gobierno ha pisado el acelerador y cómo el Consejo General del Poder Judicial se ha plantado. Pero no es lo único que vamos a ver. La justicia investigará por conflicto de intereses a Pedro Sánchez, y es que el rescate a Air Europa se logró, como ayer veíamos, gracias a Begoña Gómez. La prensa internacional ya se hace eco y desde The Times informan sobre todas las fechorías de Sánchez. Mientras todo esto pasa, nueva información sobre las cloacas sale y afecta de lleno la trama de los hidrocarburos. También hemos conocido de pisos francos para estas reuniones y de más información sobre el patrimonio de Begoña Gómez y sus turbios negocios familiares. De hecho, desde Manos Limpias hablan abiertamente de esto. Por si eso fuese poco, el Supremo aporta más información sobre el procesamiento al fiscal general del Estado, y hazte oír ha denunciado a Bolaños ante la Unión Europea por su golpe al Poder Judicial. Pero ¿cómo ha sido la manifestación de los jueces y fiscales? ¿Qué información aporta hazte oír en su denuncia? ¿Qué es lo que nos ha dicho Manos Limpias sobre las saunas de la familia de Begoña? Pues todo eso es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por la manifestación de jueces y fiscales, que se han dado cuenta de que si no paran a Sánchez, no solo se va a llevar la democracia por delante, es que se va a volver todopoderoso. Protesta judicial contra las reformas del gobierno. Reivindicamos la esencia de la carrera, su independencia. Jueces y fiscales alzan la voz contra la ley Bolaños que ataca la independencia judicial. A la espera de una respuesta por parte de Europa, tienen conocimiento de la situación. Soy bastante escéptico con respecto a que Europa nos ayude, pero está bien que se aborden todas las vías posibles para frenar al ocupa de la Moncloa y desbaratar sus planes. Perfecto. Además, el pueblo les ha respaldado. No es Cuba, no es Venezuela, es España, un país de la Unión Europea, donde los jueces tienen que pedir independencia judicial. Y así estamos. Desde Voz Populi llaman a la protesta masiva. Masiva protesta de los jueces y fiscales en toda España contra el intento del gobierno de controlar los tribunales. Pero antes de que veamos cuáles han sido las reivindicaciones y lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que lo suyo es que profundicemos en el plan de Bolaños y por qué esta manifestación ha sido tan importante. La reforma de Bolaños puede suponer el acceso ideológico al tercer poder del Estado y el gobierno pisa el acelerador de la ley Bolaños en pleno procesamiento del fiscal general. Esto consiste en una politización de la justicia. Buscan reformar el sistema judicial y afecta directamente a la independencia judicial. Además, esto es malo no por una, sino por 10 razones. El control de las investigaciones penales dependería de la Fiscalía, que a su vez depende del gobierno. La policía judicial sería también controlada por el gobierno de tal manera que no se les podría investigar a ellos, pero ellos sí podrían investigar a quienes les molesten. Se reducen los requisitos para jueces y fiscales. Personas menos capacitadas accederían. No cumple con los estándares de cualquier país occidental. El Grupo de Estados contra la Corrupción, así como el Consejo de Europa, lo han señalado. ¿El PSOE siendo corrupto? ¿Qué va? Además, habría un riesgo de casos políticamente sensibles. Fiscal General, Begoña Gómez, David Sánchez Castejón, caso Coldo, etc. Se produciría discriminación en la carrera judicial. Habría una falta de rigor en las pruebas de acceso. También hay una falta de consulta y consenso. Los demás partidos no están de acuerdo y no nos han preguntado lo que pensamos a los españoles. Aumenta la politización de la carrera judicial y además debilita el Estado de Derecho. Vaya, una maravilla de reforma para que España sea más democrática si entendemos por democracia dictadura. Y habiendo explicado por qué esto es malo, vamos a ver qué dicen jueces y fiscales.
Las principales asociaciones judiciales han leído a las puertas del juzgado de Plaza de Castilla de Madrid un manifiesto en el que recuerdan que la Constitución española defiende la separación de poderes y la existencia de un poder judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Sin embargo, recuerdo que el estado de alarma no fue constitucional, la ley Biogen tampoco lo es, ni mucho menos lo es la amnistía. Yo creo que Sánchez piensa que la Constitución es el papel que tiene en el baño, y por eso es tan importante plantarse ante él. De hecho, los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo para sumarse al paro de jueces y fiscales contra la reforma del gobierno que socava la separación de poderes. Antes de pasar a ver las novedades sobre las cloacas, Leire, Begoña y sus negocios, manos limpias y hazte oír, vamos a ver qué es lo que ha dicho Pepa Millán y qué han dicho los diputados de Vox. Ante sus últimas reformas, ¿se siente respaldado por los jueces y fiscales? Señor ministro, pues claro que usted no le pregunta a los jueces, porque usted lo que ha hecho ha sido insultarles y calificar sus críticas y sus protestas de bulo. Y si en un Estado de Derecho usted cree que la protesta es eso, entonces el problema lo tiene usted y su totalitarismo. Lo mismo que han dicho desde el Consejo General del Poder Judicial. Perelló exige respeto a los jueces del Supremo que soportan descalificaciones constantes de las autoridades. Los diputados de Vox se suman a la manifestación de los jueces contra el gobierno. Los diputados de otros partidos que han decidido no apoyar a los jueces, que se lo hagan mirar. Y para los socialistas que apoyan esto de politizar la justicia, una pregunta. ¿Están seguros de que quieren esto? Lo digo porque el PSOE no va a gobernar eternamente. En el próximo cambio de gobierno, un gobierno que no les guste se va a encontrar con plenos poderes. Por eso mismo es tan importante que existan contrapesos. Visto esto, vamos a ver toda la corrupción que rodea al gobierno y las denuncias que van apareciendo. Es más, empezaremos por eso. Comunicado de Hazte Oír. Hazte Oír planta cara de nuevo a Bolaños. Denuncia ante la Unión Europea sus planes para controlar la instrucción judicial con el respaldo de 70.000 apoyos ciudadanos. La plataforma Hazte Oír ha denunciado ante la Unión Europea la conocida Ley Bolaños y al mismo tiempo ha entregado este miércoles más de 70.000 firmas en el Parlamento Europeo de Madrid, recogidas en tiempo récord, para exigir que se respete la independencia judicial y también que la Fiscalía no instruya las causas judiciales. La iniciativa surge tras el intento del gobierno de Sánchez de aprobar, antes del verano, una reforma que apartaría a los jueces de las investigaciones judiciales para entregarlas en exclusiva a la Fiscalía, dando a este el control de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la UCO. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Y nos surge, porque como os comentaba, existe un conflicto de intereses, presuntamente, entre el rescate a Air Europa, los negocios de Begoña y la actividad de Pedro Sánchez. El gobierno tendrá que investigar el conflicto de intereses de Pedro Sánchez en Air Europa y los jueces obligan al gobierno a investigar el conflicto de intereses de Sánchez en el rescate de Air Europa. Y es que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, de quien depende Air Europa, llamó por teléfono a Begoña, que es la mujer de Sánchez. Parece ser que con esta llamada consiguió desbloquear el rescate y aumentarlo de 400 millones a 475. Que tiene muy mala rima, pero yo prefiero la de prisión y dimisión. Porque aquí ya no se está apuntando a Begoña, se está apuntando directamente al Ocupa de la Moncloa. Y esto viene del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si esto se envía al Supremo, del que hablaremos ahora, se podría llegar a imputar a Pedro Sánchez. Recuerden que al estar aforado ha de ser investigado por la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo. Y hablando del Tribunal Supremo, todos los indicios que aporta el Supremo contra el fiscal general y su connivencia con Presidencia y el Gobierno. En total, 4 flancos. El fiscal general inició la cadena de filtraciones. Llevaban materia secreta que no se debía haber desvelado, divulgación de una nota con material confidencial y además el Gobierno ordenó las filtraciones. Todo ello para crear una cortina de humo y que no se hable del caso Koldo, el caso Air Europa, el caso Hidrocarburos, el caso de Begoña Gómez, el caso David Sánchez Castejón, en fin, para tapar todas las corruptelas del Ocupa de la Moncloa. No olvidemos que él es el nexo común de todos estos casos. Hablemos ahora de las cloacas. La cloaca del PSOE entró en el caso Hidrocarburos e investigó al socio de Aldama para cortar la aportación de pruebas.
El propósito de todo esto era obtener información para desacreditar al Lama, creándose carpetas de seguimiento mientras se cargaba contra el fiscal anticorrupción Luzón. Vemos no solo una ofensiva contra el Poder Judicial, sino también un intento por proteger al partido. Lo de partido es un eufemismo, la mafia. El PSOE dispone de pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas. Pisos francos como los narcos. Que no me extrañaría que anden también en eso, habida cuenta de que desmantelaron Oconsur. Uno de estos inmuebles vale 1,4 millones de euros. Está pensado para mantener reuniones. Que ahora me doy cuenta de que además de malos son tontos, porque podían haber entregado también aquí el dinero y no en Ferraz. Podían haberse reunido con los empresarios corruptos en estos pisos y no en los ministerios. Lo que pasa es que yo creo que se sienten impunes, y como se sienten impunes cometen errores. Visto esto, pasamos a Leire y Santos Cerdán. Santos Cerdán pidió ayuda a Leire Díez tras escuchar unos audios contra Sánchez los días de reflexión. Probablemente esta noticia no les sorprenda, es coherente con lo que hemos visto estos días y no sepan cuál es la novedad. La novedad es que aquí vemos que es Cerdán quien se dirige hacia Leire y no al revés. El relato de que era una persona que obraba por cuenta propia como que se cae. La primera reunión se produjo el 25 de abril de 2024. Pasemos ahora a Begoña Gómez y sus turbios negocios. Bueno, ayer ya habíamos visto que tenía problemas para justificar su patrimonio según el comisario Villarejo. Y vimos también que en total tenía 3 saunas y un prostíbulo. Manos Limpias denuncia que en las saunas del suegro de Sánchez se grabó a ministros. Veíamos que habían grabado a jueces y fiscales. Resulta que también a ministros. Miguel Bernaz asegura que ayudó al padre de Begoña a regularizar sus licencias a petición de García Castaño. Enrique García Castaño era un agente de policía que, según Bernaz, era un infiltrado del Ministerio del Interior para conocer los movimientos internos del partido. En aquel momento, el suegro de Pedro Sánchez manejaba 5 o 6 locales en Madrid, algunos para gays y otros para heteros. Y también asegura que el PSOE tiene las cintas de Villarejo. La empresa familiar de las saunas de Begoña conserva 6 propiedades por cerca de 1 millón de euros. Y si entendemos que el PSOE es una mafia, creo que a estas alturas no es complicado saber quién es el capo. Y la parte divertida es que la prensa internacional ya está hablando de las fechorías de Pedro Sánchez. The Times señala a Sánchez y lo retrata rodeado de casos de corrupción. Bajo el título de ¿podrá Pedro Sánchez superar los escándalos que amenazan con apoderarse de él?, el diario británico ha expuesto todos los casos y escándalos que rodean al Ejecutivo español. Lo que está pasando es que la mafia, al verse acorralada, intenta dar un golpe a los jueces, el ladrón persiguiendo al policía, porque saben, primero, que si caen no van a poder seguir haciendo todas sus fechorías, sino que además tienen muchas papeletas para ir para adentro. Pero si la acción del PSOE les retrata, creo que también la omisión de otros partidos les retrata a ellos. Unos, Podemos, PNV, Bildu, Esquerra, por apoyar al PSOE, y otros por no haberse sumado a Vox en apoyo a los jueces. Porque esto no va de cambiar una mafia por otra, esto va de que nos liberemos. No hay que buscar al amo bueno, hay que buscar no tener amo. Y también retrata a aquellos medios, aquellos periodistas de rodilleras que en lugar de informar están blanqueando a unos criminales. Son cómplices y colaboradores necesarios porque sin esos medios Sánchez no hubiese hecho todo lo que ha hecho. Y por supuesto hay que acordarse también de aquellos jueces como Margarita Robles o Marlaska, ahora convertidos en ministros, y aquellos fiscales como Álvaro García Ortiz, que han sido capaces de traicionar a sus compañeros por ser unos lacayos de su amo Sánchez. Y cuando Sánchez caiga, ¿qué caerá? Aquí no va a valer eso de aquí paz y después gloria. No. Cuando caiga Sánchez hay que pedirle explicaciones y que rindan cuentas a todos sus colaboradores. Nada de Silvin Chaurrondo continuando en el periodismo, nada de Marlaska volviendo a la judicatura. Que paguen todos todo. Cada uno de los agravios que han cometido, cada una de las fechorías. Como ciudadanos no podemos exigir otra cosa. Y por supuesto, todo nuestro agradecimiento a las asociaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, a formaciones como Vox y a todos aquellos jueces y fiscales, también al Consejo General del Poder Judicial, que han plantado cara a la mafia
que está usurpando las funciones del Ejecutivo español. Lince TV, política y noticias.